Bienvenidos amigos nuevamente a ¿Qué dice? Acá en Benepres a esta hora 10:13 minutos de la mañana. Estamos completamente en vivo. El día de hoy hemos invitado al rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Sharif, que nos acompaña acá en el estudio. Encantado de estar aquí con ustedes en Benepres. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, rector. Usted también fue rector de la Universidad Simón Bolívar en dos periodos, entre 2005 y 2009. Entre 2005 y 2009, exactamente. Así es licenciado en química, también tiene un PhD en la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Bueno, rector, hemos querido conversar con usted porque se dice, por ejemplo, que en las universidades del país, como debe ser, pienso yo, se discute mucho de lo que pasa en el país. Y como marchan las universidades, también marcha el país, es el reflejo de cómo está el país y cómo quisieran los que allí conviven que fuera el país. ¿Cómo se analiza en este momento desde la Universidad Metropolitana, quizá una de las más importantes del país, lo que está ocurriendo en el país? Esta encrucijada en el que se encuentra en este momento el país, aderezado con esa crisis económica, social que atraviesan los venezolanos. Sí, es un momento muy delicado y desde la Universidad Metropolitana y el resto de las universidades venezolanas nos hemos venido pronunciando en diferentes oportunidades a medida que ha habido coyunturas que lo han ameritado. Uno de los hechos resaltantes o de los aspectos que más llama la atención del momento actual venezolano es la crisis prolongada humanitaria que estamos viviendo, un sufrimiento de las personas que tiene que ser resuelto a corto plazo. Es un sufrimiento donde las personas se están muriendo, tiene consecuencias. Esto no es simplemente, digamos, que la gente sufre y que luego se recupera, no. Esto es irreversible. Los niños que están dejando de comer en este momento no van a poder desarrollarse como adultos plenos, sí. Bueno, debido a la desnutrición que ha aumentado, pero de una manera las cifras que la propia FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, y los alimentos y la alimentación, indican que de un 5% aproximadamente de desnutrición que había en Venezuela hace apenas 2 años, en este momento ya tenemos más de 30% de desnutrición que afecta sobre todo a la población infantil. De tal manera que lo que estamos hablando es un drama que estamos viviendo los venezolanos y que se manifiesta con esa inmigración masiva de más del 10%, ya casi está alcanzando el 20% de la población, según cifras de las mismas Naciones Unidas. En este momento, el último informe de julio indica que más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años. Desde 2015, desde el 2015 para este momento, y que al finales del 2019 esa cifra pudiera subir a 5 o incluso 6 millones si no se hace algo al respecto de una manera inmediata. Entonces, ese es un elemento de gran preocupación en la Universidad Metropolitana y en todas las universidades. Y otro elemento de gran preocupación, por supuesto, es la causa de toda esta crisis social que estamos viviendo. Esta crisis social no es gratuita, no es que Venezuela no tenga capacidades para poder resolver estos problemas. Nosotros, hasta no hace mucho, teníamos un nivel de vida muy superior al que tenemos en el momento actual. ¿Por qué se ha precipitado el nivel de vida en Venezuela? Por la crisis política que estamos viviendo. No hay gobernabilidad en Venezuela, se ha caído completamente las condiciones, se han caído las condiciones para que en Venezuela pueda haber estabilidad política, y esa falta de estabilidad política solamente se puede resolver resolviendo la crisis política que estamos viviendo en Venezuela, lo cual pasa necesariamente por un cambio de gobierno a muy corto plazo. Ahora, usted lo está diciendo, a muy corto plazo. Yo leí un tuit de una persona el día de ayer, donde decía que la mamá de una amiga había muerto durante una operación por mala praxis en el estado Zulia. El papá había muerto recientemente de causas naturales. El hermano había sido asesinado en una de las protestas en 2017 y su amiga se acababa de suicidar. Es un drama que vive paralelo a lo que está sucediendo a nivel político. ¿Qué cree usted que vaya a pasar, por ejemplo, este drama por un lado y las conversaciones en Barbados? Bueno, ese drama, digamos, que relata esta persona es realmente trágico porque, se han unido toda una serie de circunstancias, pero buena parte de las familias venezolanas están desmembradas, sí. La gente se ha venido quedando sola. Sí, eso es solo un ejemplo. Es un ejemplo, bien por muerte, bien por emigración, bien por asesinatos, bien por accidentes, lo que sea.
Las conversaciones en Barbados sí son, hay un gran dilema, o mucha gente lo presenta como un aspecto dilemático, que es o hacer conversaciones, o hacer presión interna, o hacer presión externa, o que haya sanciones, o que haya una serie de otros mecanismos, digamos, para poder precipitar una salida de la crisis venezolana. Yo no veo que esas sean, digamos, eso no es un problema, eso no es dilemático, o sea, eso no es esto o esto o esto o esto. Pero es que yo creo que siempre todos esos factores han estado presentes. Han estado presentes y deberán estar presentes. Muchos, digamos, los expertos, digamos, en gerencia muchas veces dicen de que no es verdad que todo suma, que uno tiene que enfocar los esfuerzos en una determinada dirección para que la estrategia que uno ha venido planteando pueda cumplirse mediante la concentración de esfuerzos en una determinada táctica que llegue a resultados. Pero nosotros, en el nivel de incertidumbre que estamos viviendo en este momento, no tenemos la certeza como para saber exactamente cuál de esas vías es la vía que va a dar resultados. Entonces, en mi opinión, nosotros tenemos que perseguir todas las vías. Nosotros hemos visto como la Asamblea Nacional, justamente el día de anteayer, aprobó la adhesión de Venezuela nuevamente al TIAR, que es el Tratado de Asistencia Mutua de los países americanos. Ese tratado pudiera abrir la posibilidad de la intervención de países extranjeros para resolver una crisis en Venezuela que está afectando a toda la región. Pero eso no es lo único que se está haciendo, están las conversaciones también en Barbados, que no son simplemente un diálogo con una taza de café, no, son negociaciones, y habría que hablar de ellas con el término apropiado. No se trata de conversaciones, se trata realmente de negociaciones. ¿Cuáles son los elementos que se están negociando? Bueno, ahí digamos, las reglas del juego de esas negociaciones es la discreción, de que no ha trascendido realmente cuáles son. Pero uno puede presuponer de que se está negociando la salida del régimen de Maduro, y que luego de la salida del régimen de Maduro puedan surgir las condiciones apropiadas para que haya elecciones libres en Venezuela. Porque para que haya elecciones libres en Venezuela tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral, no se puede hacer elecciones libres con este Consejo Nacional Electoral, y no se puede hacer elecciones libres con el régimen que tenemos, porque tenemos un régimen de terror. Está más que documentado el terror en el cual estamos viviendo los venezolanos. Luego del informe de Michelle Bachelet, que es la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no hay lugar a dudas acerca de las torturas que están sufriendo los detenidos venezolanos y de las privaciones que estamos sufriendo los venezolanos, que no son más que violaciones de derechos humanos por parte de quienes tienen la responsabilidad de preservar esos derechos, que no son otros sino los que ejercen el Poder Ejecutivo en Venezuela. Y quienes lo están ejerciendo, de hecho, son los que están a la orden del Ejecutivo Nacional, que tiene su sede en Miraflores. No es de derecho porque, como bien sabemos, las elecciones con las cuales se quiso reelegir al que está en Miraflores, bueno, pues no son elecciones legítimas, no son reconocidas como tales por buena parte de los países del mundo y por la gran mayoría de los venezolanos. De tal manera que están ocurriendo esas negociaciones en Barbados al mismo tiempo que se están dando también condiciones para que pueda haber también la intervención de otros países, porque los venezolanos estamos reconociendo desde hace ya algún tiempo que este es un problema que trasciende las capacidades de los venezolanos solos para resolverlo, porque los intereses que están en juego no son solamente los intereses de los venezolanos, sino que son intereses foráneos que tienen que ver con el narcotráfico, con la explotación de recursos minerales, no solamente el oro, sino otros minerales estratégicos con intereses foráneos, y por supuesto la venta ilícita de sustancias estupefacientes, y también en este momento la venta ilícita de petróleo. El petróleo venezolano se está transando fuera de los mercados regulares debido a las sanciones que han sido impuestas sobre la empresa nacional venezolana, que es PDVSA. De tal manera que nosotros estamos, digamos, ya con un Estado completamente forajido, un Estado con el que la buena parte de los países del mundo no tienen posibilidades de transar, de negociar o de hacer transacciones. Y bueno, eso por supuesto tiene consecuencias sobre la vida de los venezolanos, que estamos sufriendo privaciones. Pero ¿cuáles son las causas fundamentales de esas privaciones? La permanencia en el poder de un gobierno que es ilegítimo y que no atiende sus obligaciones. ¿Cómo ve usted que mientras se está hablando en Barbados o negociando en Barbados, hay actores del gobierno, del propio gobierno, que torpedean
esas conversaciones? Quizás se sentirán inseguros de lo que allí se pueda decidir. Y hablo puntualmente de Diosdado Cabello. Yo creo que hay dos factores por lo menos que están influyendo allá. En primer lugar, la desinformación. Una de las estrategias, una de las estrategias que ha venido siguiendo el gobierno bolivariano, y no desde fecha reciente, sino desde los últimos 20 años, desde que se implantó primero con Hugo Chávez en el poder, es el manejar la información a su propia conveniencia y no con apego a la verdad. La verdad no es un referente para las fuentes de información gubernamentales. Por ejemplo, con el apagón que tuvimos el lunes de esta semana. Todavía no sabemos por qué. No, sí sabemos, la versión oficial la podemos leer con claridad. La versión oficial, a través de un comunicado oficial del Ministerio de Información, donde el ministro de Información es el psiquiatra Jorge Rodríguez, dice que eso fue un ataque de un pulso electromagnético. Pero usted y yo sabemos que eso no es. Es que no puede ser verdad, ¿no? Es que no solamente no es verdad, es que no puede ser verdad, porque un pulso electromagnético se hace con rayos gamma, y la fuente de rayos gamma son explosiones nucleares. ¿Dónde ocurrió la explosión nuclear que fue el origen de los rayos gamma con los cuales se atacaron las centrales eléctricas venezolanas? Entonces, si hubiera habido una detonación nuclear que hubiera originado esos rayos gamma, habría reportes en todas partes del mundo, como cuando ocurren explosiones nucleares en Corea del Norte, donde todo el mundo se entera porque hay satélites, hay una cantidad de mecanismos que detectan esas explosiones. De tal manera que esto no es más que una fantasía, pero no es una fantasía gratuita, es una campaña de desinformación para desviar la opinión pública sobre los verdaderos. Entonces, lo que Diosdado Cabello viene diciendo con respecto a estas negociaciones que se están haciendo en Barbados, por un lado son parte de esa campaña de desinformación que opera el gobierno, pero por otro lado también denota divisiones en el propio régimen de Maduro, así como hay divisiones en la alternativa democrática venezolana, donde algunos quieren una intervención extranjera inmediata y otros, insisten en que las salidas tienen que ser salidas completamente institucionales y democráticas a través de elecciones, etcétera. Igualito también hay divisiones dentro del régimen, porque hay pugnas de poder del poco lapso de poder que seguramente les queda, pero los intereses que están en juego son intereses importantes, y esas pugnas se manifiestan con estas declaraciones en donde algunos voceros dicen una cosa y otros voceros dicen otra cosa. Fíjese, rector, el régimen tanto de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro siempre atacaron a la universidad. Desde que llegaron siempre hubo una pugna con las autoridades universitarias. Y más abajo, entre estudiantes, también de alguna manera auspiciadas desde el Partido Socialista Unido de Venezuela o desde el MBR, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Conversábamos fuera de cámara que no se han podido reelegir o elegir nuevas autoridades en diferentes universidades nacionales acá en el país. ¿Por qué ese ataque sistemático a la universidad? Bueno, fundamentalmente porque la universidad es un lugar de pensamiento crítico. Al principio de la entrevista usted mencionaba que en las universidades se discute la realidad nacional y que como producto de esa discusión de la realidad nacional, van surgiendo diagnósticos, van saliendo también propuestas acerca de lo que hay que hacer en el país. Entonces esa discusión crítica, que no es ideológica, que no es dogmática, que no está influida tampoco por los intereses creados que tienen algunos sectores sociales, pero sobre todo los sectores políticos y económicos, eso va en contra de lo que son los designios de un sistema que se quiere convertir o que se ha venido convirtiendo en un sistema totalitario. El sistema totalitario quiere dominar no solamente la economía, no solamente la comunicación social, como lo están haciendo, donde no hay muy pocos canales de comunicación libre, sino que quiere también dominar la vida de las personas, incluso la psiquis de las personas y las relaciones, incluso intrafamiliares de las personas. Bueno, la universidad es un factor que se opone a eso, porque nosotros en la universidad, en ninguna universidad que se llame universidad, vamos a estar censurando las opiniones diversas o vamos a estar orientando los programas de estudio en una determinada dirección ideológica. No, lo que se quiere es perseguir la verdad. Esa es la función fundamental de la universidad. Perseguir la verdad por agradable, por bonita, por fea o por desagradable que pueda ser. Y bueno, eso va en contra de lo que quisiera un gobierno, de tener control sobre las mentes de todas las personas. En las universidades no tienen control sobre las mentes de las personas. Y por eso
han impedido las elecciones universitarias. Los rectores universitarios tienen ya prácticamente una década en funciones en las universidades públicas sin que hayan podido ser reemplazados a través de los mecanismos legítimos que están en los estatutos de las propias universidades y en la ley de universidades. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, hay rectores que se han muerto. Siendo rectores. Siendo rectores. Hay rectores que se han enfermado y han tenido que retirarse. Hay rectores, bueno, que se han ido a otros países, que son parte, digamos, de esa migración que estamos sufriendo todos los venezolanos, y no ha habido mecanismos legítimos para reemplazar esos rectores. Entonces eso origina crisis internas dentro de las universidades. En algunos casos pueden ser resueltas de alguna manera, en otros casos incluso ha habido la imposición de autoridades universitarias de una manera completamente ilegal e ilegítima, como el caso de la Universidad Simón Bolívar, donde el vicerrector académico en funciones en este momento en la Universidad Simón Bolívar fue impuesto por el Ministerio de Educación Universitaria en la persona de un profesor de la Universidad Militar Bolivariana. O sea que un profesor de la Universidad Militar Bolivariana fue trasplantado como vicerrector académico en la Universidad Simón Bolívar, un lugar donde lamentablemente esa persona está perdiendo su tiempo porque no tiene mucho que hacer en una universidad que no comulga con las ideologías que él quiere implantar, y la universidad, básicamente rechaza esa imposición, pero bueno, eso es lo que ha hecho. En la Universidad de Oriente en este momento continúa tomado el rectorado de la Universidad de Oriente. La rectora sigue siendo la profesora Romero de Bravo, pero tiene dificultades, no puede acceder a su oficina porque las oficinas del rectorado están tomadas, y ellos, todos los procedimientos administrativos, etcétera, de la universidad han tenido que hacerlo por canales alternativos porque no tienen acceso a las oficinas. ¿En qué ha cambiado la educación en estos años, profesor? Bueno, se ha realmente... Porque no debe ser el mismo presupuesto cuando llegaron al de ahorita, y debe ser menos el presupuesto para investigar, para hacer cambios dentro de las cátedras. Bueno, el presupuesto, ya nosotros no tenemos en las universidades oficiales venezolanas un presupuesto asignado por ley, como debería ser una ley de presupuesto que prevé todos los compromisos del año, y entonces ocurren las asignaciones correspondientes para cumplir esos compromisos, sino que nosotros tenemos que mes a mes el Ministerio de Educación Universitaria le va enviando remesas a las universidades de una forma completamente arbitraria, de una forma totalmente desordenada y una forma que no está reflejada en ninguna ley de presupuesto, a través de lo que llaman créditos adicionales y créditos especiales. Entonces, es una gestión desordenada, una gestión en donde es imposible el desarrollo institucional y el progreso de las instituciones. Nuevamente refiriéndome a la Universidad Simón Bolívar. La Universidad Simón Bolívar está localizada en las afueras de Caracas, en un lugar de difícil acceso, que no tiene prácticamente transporte público, o sea que si no existe transporte universitario, ni los estudiantes, ni los profesores, ni los trabajadores pueden acceder al campus universitario. Entonces está prácticamente paralizada porque el Ejecutivo Nacional, que tiene la responsabilidad de proveer los recursos, no provee los recursos para que las unidades de transporte puedan funcionar. Entonces, en cada universidad existe un mecanismo apropiado para atacarla, especialmente donde más duele, y detener su actividad. Entonces, la intención expresa del régimen de afectar a las universidades es clara. Y las universidades privadas hemos sido sometidas también a presiones. Por ejemplo, la apertura de nuevos programas, el conocimiento, las pericias de las personas, las capacidades están en constante evolución. Si algo está evolucionando en el momento actual a una velocidad muchísimo mayor que en cualquier otro momento de la historia, es la tecnología, es el conocimiento. Nosotros no hemos podido abrir nuevos programas universitarios en los últimos 10 años, porque el Consejo Nacional de Universidades se ha negado a ponerlo en agenda. Nosotros tenemos en Venezuela una ley de universidades que requiere que la apertura de los programas universitarios sean aprobados por el Consejo Nacional de Universidades. Simplemente eso no aparece en la agenda del Consejo Nacional de Universidades, y las universidades privadas no podemos abrir nuevas carreras. ¿Quién sale perjudicado con esto? El venezolano. Aquí no estamos perjudicando a ninguna élite, aquí no estamos perjudicando a ningún interés económico, al gobierno, no. Estamos perjudicando a los jóvenes venezolanos que están buscando la mejor formación posible para poder cumplir sus aspiraciones, para poder procurar a través del conocimiento, de las capacidades, de las habilidades, el bienestar común.
Profesor, gracias por haber venido a Benepres. Al contrario, muchísimas gracias. Benjamín Sharifker, rector de la Universidad Metropolitana acá en la ciudad de Caracas, estuvo con nosotros acá en Benepres completamente en vivo. Cerramos esta entrevista, 10:33 minutos de la mañana. Hasta entonces.